Bienvenidos al estudio bíblico de la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4 nos toca esta semana. Vamos a estar introduciéndonos en la palabra del Señor, estudiando verso por verso, donde vamos a tener una conclusión final. Así que busca tu Biblia y vamos a meternos juntos en el estudio bíblico. Podemos notar en este capítulo 4 de Gálatas, Pablo se está expresando y se está dirigiendo a ellos con dos propósitos muy específicos. Uno es que la salvación siempre es por gracia y nunca por obra. No es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que ya hizo Cristo por cada uno de nosotros. A nosotros nos compete simplemente creer por medio de la fe en esa obra salvífera de Cristo, es que somos salvos. No por lo que nosotros hagamos, no porque nos consideremos buenos o haciendo aquello o lo otro es que vamos a alcanzar la salvación. La salvación siempre es por la gracia, por medio de la fe en esa obra salvífera de Cristo Jesús. Eso es uno de los propósitos en los cuales Pablo está señalando en este capítulo 4 al escribirlo. Y el otro propósito es que en esa salvación, en ese camino de andar, de vivir en la salvación, en la posición que Dios nos puso a cada uno de nosotros que hemos creído, es que lleguemos también a la perfección, a la imagen, a la estatura. El versículo 19 dice, hasta que sea formado Cristo en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces que caminemos en la madurez. Entonces no solo que seamos salvos, sino que también que prosigamos a la madurez en el camino del Señor. Leemos Gálatas capítulo 4 versículo 1, dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y aquí Pablo está dando la falta de capacidad de madurez del heredero que es niño, nada difiere del esclavo, no hay una gran diferencia con la condición de esclavo. ¿Por qué? Porque está bajo la ley, ese heredero que es niño está bajo la ley y es heredero de la promesa, pero al estar bajo la tutela de la ley, no está disfrutando de las promesas que a él le fueron hechas. Sí, seguimos leyendo. Aunque es señor de todo, dice Pablo, sino que está bajo tutor y curador, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Es donde? ¿Cuándo? Cuando el niño llega a ser considerado una persona adulta. Normalmente era la costumbre a la edad de 13 años, entonces el hijo ya era considerado mayor de edad y empezaba a participar de lo que se llamaba o las reuniones de la sinagoga. Seguimos leyendo. Así que nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, en el momento preciso en que Dios quiso, envió a su Hijo, el Eterno, el Hijo de Dios, el Verbo, nacido de mujer, 100% humano, esto lo podemos ver en Isaías capítulo 7, versículo 14, y nacido bajo la ley, ¿sí? Lo dice Pablo, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, esto es, con un propósito, no solo sacarnos de la esclavitud, sino hacernos también su hijo, el propósito que tenía. No era solo sacarnos de la esclavitud del pecado, sino también posicionarnos como hijo suyo. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y aquí está esta expresión hermosa, el cual clama Abba Padre. Una adopción vitalizada por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Abba Padre es un término cariñoso, íntimo, familiar, en arameo, que el niño pequeño hablaba así de esa manera a su padre en forma íntima y cariñosa. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, no solo nos sacó de la esclavitud del pecado, no solo nos sacó de esa condición en la cual estábamos lejos de Dios, ahora nos puso, además de eso, por medio de la obra de Cristo Jesús, en la condición de herederos, hijos de Dios por medio de Cristo. Versículo 8. Ciertamente en otros tiempos, esto es antes de la fe salvadora de Cristo en nuestra vida, Pablo está haciendo referencia a la condición anterior de los Gálatas,
como la idolatría, el paganismo que seguían, los falsos dioses que ellos adoraban. Por eso hace ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora que conocéis a Dios, conociendo a Dios, con un conocimiento ahora verdadero, genuino, experimental, o más bien, corrige un poquito Pablo lo que venía diciendo, conociendo a Dios, o mejor dicho, dice Pablo, siendo conocidos por Dios, porque en realidad Dios nos buscó, nos amó, Él hizo todo para darse a conocer, para revelarse a cada uno de nosotros. Seguimos leyendo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y Pablo está diciendo, ¿cómo es que están regresando a normas, a esas vivencias que son contrarias, que contradicen la libertad que es en Cristo Jesús por la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que dejé y abandonéis lo que en Cristo Jesús estás y sos y recibiste, y aún todo lo que ha prometido el Señor para aquellos que le han creído y han tenido y han puesto su fe en Él, en esa obra? ¿Cómo es posible que van a abandonar y van a regresar a su vida pasada? ¿Cómo es posible? Versículos 10 y 11 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayas trabajado en vano con vosotros. Pablo, al ver esta actitud, este retroceso espiritual, esta decisión que ellos están tomando al haberse introducido dentro de lo que era la iglesia de Galacia, estos falsos maestros judaizantes, estos falsos maestros que estaban torciendo el evangelio que ellos en un comienzo habían recibido, pero que ellos habían empezado a escuchar con gran atención a estos pseudos predicadores que se habían introducido en la iglesia. Y Pablo dice, y empieza a dolerse un poquito sobre todo esto que estaba observando aún a la distancia. Dice, y han permitido que todo esto ocurriese y han empezado a escucharlo a estos con atención, a estos que están distorsionando la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y entonces piensa, ¿he perdido el tiempo con ustedes? ¿He perdido el tiempo enseñándole? Espero que no. Pablo concluye, ¿no? Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros cuando predicamos, enseñamos y vemos que lo reciben con gran gratitud, con gran apertura, y después en el tiempo vemos un comportamiento bastante extraño, diferente a lo que es el Evangelio, e incorporando algunas cosas que no son parte del Evangelio, y vemos con dolor todo aquello lo que se le ha enseñado, cómo no está siendo practicado. Entonces nos preguntamos, como Pablo, me temo de vosotros, o señalamos, como dice Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. Ojalá que no. Dios quiera que el Espíritu Santo esté tocando esas vidas y produzca fruto en sus corazones. En los versículos 12 al 20 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. No está diciendo, bueno, yo soy una persona superior a ustedes, no está hablando de sentirse más que los demás, sino que le ruega que se identifiquen con Él en cuanto a la libertad que Él está viviendo en Cristo Jesús, que Él recibió en Cristo Jesús. Porque yo también, dice Pablo, me hice como vosotros. De hecho, Él era antes orgulloso y celoso como fariseos, ¿no? Él vivía y practicaba aquellos rudimentos que ahora está diciendo que no son parte del Evangelio. Él vivía bajo ese legalismo farisaicos o judaizante que no era parte de la vivencia en la gracia en Cristo Jesús. Entonces está diciendo justamente esto. Yo era parte de todo eso, pero cuando conocí a Cristo, encontré la libertad en la gracia de Cristo, en la obra de Cristo, que tocó mi corazón, que habló ese evangelio salvífero a mi vida, y yo a partir de ahí entendí que fui hecho salvo. Y no vuelvo atrás, no vuelvo a esa situación en el pasado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y señala, ningún agravio me habéis hecho, en nada me habéis ofendido. Le está hablando a la iglesia de Galacia. Allí en Galacia, si usted se acuerda bien lo que pasó en el libro de los Hechos,
usted puede encontrar que allí estaban la iglesia de Inconio, la iglesia de Listra, Derbe. En esas iglesias, Pablo recibe, cuando va a predicar en esos lugares, un trato muy brutal, en la cual le tiran piedra, es arrastrado sacado como muerto de ese lugar, pero Pablo no toma en cuenta y aún señala, Pablo, no me siento agraviado por nada de ustedes ni de lo que pasó allí, porque el objetivo mayor de Pablo no era vengarse por la situación que vivió, sino en el amor de Cristo, vivirlo y ganarlos por el amor de Cristo, porque ese amor había invadido su corazón, estaba en su vida, y eso es lo que quería brindarle a aquellos que estaban perdidos. Por eso, no obstante, Pablo ni siquiera hace referencia a lo vivido en aquel entonces y dice: ningún agravio me habéis hecho, nada de que hicieron me ofendieron, pues vosotros sabéis qué causa de una enfermedad de mi cuerpo, que por causa, perdón, de una enfermedad de mi cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis. Pablo dice: a pesar de la condición en que yo me encontraba, no se aprovecharon, no me rechazaron, fue recibido por ustedes allí con mucho gusto, y agradezco eso por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y la prueba de Pablo justamente la señala que en 2 de Corintios, ¿no? Dice que era un aguijón en la carne y que pudiera ser un problema de la vista, una enfermedad que le afectaba no solo a su vista, sino también a su rostro, ¿no? Y según se dice, que no era muy agradable el verlo a la cara a Pablo, porque no tenía un rostro muy, muy agradable en sí por causa de esta enfermedad, y además tenía un estado físico bastante débil en su condición. Ante bien, dice: me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Wow, una consideración de él, entendiendo cómo los de Galacia lo habían recibido. No solo no me despreciaron, dice, ni me encarnecieron, se burlaron de mí, sino que me recibieron como un ángel de Dios, y con gratitud y sumisión. Y Pablo hace esta pregunta: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó esa actitud que aquel comienzo, en aquella oportunidad, ustedes tuvieron? ¿Dónde está esa apertura de corazón al Evangelio, ese gozo de haber recibido el Evangelio de Jesucristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es lo que Pablo se preguntaba. Sigo leyendo: porque os doy testimonio de que, si hubiese podido, os hubierais sacado vuestro propio ojo para dármelos. Así que Pablo está diciendo: en aquel momento yo entendí y percibí que ustedes estaban aún dispuestos a darme sus propios ojos, y se lo iban a sacar para dármelo. Ese era el corazón, la alegría, la gratitud, el amor que podía percibir de ustedes hacia el recibimiento del Evangelio que le estaba transmitiendo desde mi persona y con todo el equipo que le estábamos compartiendo en aquel entonces. Esa es la actitud que ustedes estaban teniendo. Y esto es lo que Pablo lo expresa. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y sigue haciendo otra pregunta: ¿me he hecho pues vuestro enemigo, por así decirlo, la verdad? ¿Me hice enemigo de ustedes por señalar la verdad? Ahora no me están recibiendo, ahora no contestan mis cartas, ahora no reciben mis llamadas, supongamos que estuviese en teléfono. Ahora, ¿qué le está pasando? ¿Por qué razón actúan de la manera que actúan? Porque le estoy diciendo la verdad del Evangelio. Esto le está molestando. Bueno, siempre la verdad ha molestado. La verdad en Cristo Jesús ha incomodado siempre a muchas personas. Y la gente le ha costado recibir la verdad, porque la verdad produce un malestar en algunas ocasiones en aquellos corazones que son perversos por naturaleza. Y sigue diciendo: tienen celo por vosotros, y habla acá de los falsos maestros judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros. Ellos muestran
un celo, pero con un propósito egoísta y para sí mismo, no para bien, no para que crezcan en la fe, no para que maduren en el conocimiento de la palabra de Dios, sino para que estén cerca de ellos, para que sean un número más, que sean una persona más dentro de su equipo, dentro de su congregación, pero no porque tengan interés de su vida, sino porque necesitan crecer en números y no están interesados en su vida, en su crecimiento, en la formación de Cristo en cada una de las personas. Ellos tienen propio celo por sí mismos, ellos buscan su propósito y no el propósito de Dios en tu vida. Entonces Pablo lo está señalando, para que vosotros tengáis celos por ellos. Y termina diciendo aquí, ellos no son sinceros con vosotros. Ellos quieren tratar de alcanzar sus propios propósitos y no le interesan la vida de ustedes. Esto es lo que Pablo está diciéndole en definitiva. Seguimos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, siempre. Celo por el Evangelio de la gracia, celo por el Evangelio del Señor. Mientras Pablo estuvo con ellos demostraban ese celo. Pablo era alguien que da testimonio acerca de su ocupación, de su tiempo, de su dedicación por predicar el Evangelio de Dios. No solamente cuando estoy presente con vosotros, hijito mío, aquí lo trata como un padre espiritual, la expresión de Pablo hacia ellos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Bueno, esto de las hermanas que han sido mamá saben muy bien lo que significa y cuánto representa esta expresión, y porque la han vivido. Ese dolor de parto está tan adentro, tan fuerte, tan especial, pero que a su vez también genera una satisfacción de ver a esa criatura nacer. Pero Pablo dice, sufro estos dolores de parto como en el momento que los parí, que cada uno de ustedes creyeron en el Evangelio. Y esto es algo muy particular y muy personal que él estaba sintiendo hacia aquellos, por eso lo expresa, hijitos míos, ¿no? Han sido producto de este ministerio evangelístico que hemos desarrollado en toda aquella región. Una relación muy íntima entre ellos y el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quisiera poder estar allí con ustedes y tener otro tipo de charla, tener otra condición por la cual tener que hablar y no exhortarlo, no confrontarlo en las condiciones que se están encontrando. Pablo está diciendo, me hubiese gustado hablar de otras cosas, algo que pudiese a ustedes llevarlo a crecer y a revelar un poco más acerca de la persona del Señor Jesucristo. Pero tengo que confrontarlo que se están equivocando, que están abandonando el camino de la verdad, del Evangelio, el camino de la gracia e incorporando doctrinas perversas, torcidas, que han escuchado a estos falsos predicadores y que han prestado oído y han tenido la actitud, y no solo para oírlo, sino para permitirlo estar entre ustedes. Guarda, Pablo por eso sufre estos dolores de parto y por eso Pablo está abocado a escribir en esta carta. Seguimos con la lectura bíblica. Versículo 21 al 27 dice, decidme, lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Uno de los esclavos, que era Agar, donde Abraham obró con su esfuerzo, con su carne, queriendo ayudar a Dios cuando no supo o no esperó en lo que Dios le había prometido. Entonces tuvo ese hijo, Ismael, con Agar. El otro, dice la Escritura, de la libre, que era Sara, donde obró enteramente, fue la obra de Dios, porque Sara no podía, era estéril, tener hijos y además era de una edad avanzada. Así tal como Dios lo había prometido, Dios obró en la matriz de Sara.
Dice, pero el de la esclava, Ismael, nació según la carne, más el de la libre, Isaac, por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, la ley y la promesa de la gracia. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, prefigura del Antiguo Testamento de la ley, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, es tierra de los descendientes de Agar, vendría a ser, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todo, es la libre, vendría a ser los descendientes de Isaac, porque está escrito, y aquí hace referencia Pablo a Isaías 54, versículo 1, dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Versículo 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, que es Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac, así también ahora. Los descendientes de Ismael, los árabes, persiguen aún y persiguen a los judíos y a los hijos espirituales de la promesa, ¿sí? A los cristianos, quienes siempre son y serán perseguidos por los incrédulos, porque tienen otro espíritu, porque tienen otros principios, porque se han introducido estos en la iglesia y Pablo lo lleva a los de Galacia a que lo identifiquen y que se den cuenta que esto no tiene nada que ver, aunque parezcan, pero que no son hombres de Dios, sino que están introduciéndose para torcer y engañar a muchos. Por eso Pablo escribe de esta forma que quizás sea chocante, sea fuerte, pero está diciendo, reacciona iglesia, dése en cuenta, tengan la sensibilidad, el discernimiento de identificar quiénes son quién, que estos no son aquellos que hayan nacido en el espíritu, sino que son aquellos que aparentan serlo, pero viven en la carne y están para sus propósitos y sus propios intereses. Más que dice la escritura, sigo leyendo, echa fuera a la esclava y a su hijo. Dios quiere que nos libremos de todo este tipo de situaciones que afectan a nuestra vida como iglesia, como hijo de Dios, y que no tengamos nada que ver. Y sigo y te concluyo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No tenemos nada que ver con ellos, no tenemos nada que ver. Pablo lo está diciendo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo dice, no volvamos a la condición de antes, no volvamos a la situación de antes. Dios nos libró de la esclavitud del pecado, de aquella religiosidad que antes nos ataba, que era todo por obra, porque si no hacía esto, si no hacía lo otro, y en Cristo Jesús no es que lo que tengamos que hacer para ganarnos el cielo, sino ya Él lo hizo, simplemente tenemos que confiar en esa obra y tener fe en esa obra que es por gracia, la salvación, esa obra salvífera que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es todo lo que tenemos que hacer para ser salvos. Quiero que meditemos en el versículo 19, unos minutos nomás, y dice, hijitos míos, la intimidad que tenían, la relación que Pablo tenían con los de Galacia. Pablo se sentía como responsable, como padre de ellos. Por eso los trata de esta manera como hijo. Hijos míos, hijitos míos, en forma cariñosa, por quien vuelvo a sufrir dolor de parto. Me están haciendo pasar nuevamente por esta situación que se pasa una sola vez, porque una sola vez se nace. Y sin embargo ustedes me la están volviendo a pasar, lo estoy volviendo a sufrir estos dolores. ¿Por qué? Porque los de Galacia habían tomado una actitud que no era nada conveniente. Habían permitido escuchar, habían permitido entrar una doctrina, una enseñanza perversa que no estaba conforme a la palabra de Dios,
conforme al Evangelio de Dios, sino que habían permitido que estos hombres falsos, maestros judaizantes, estos falsos que se habían involucrado e introducido en la iglesia de Cristo, en aquellas iglesias que Pablo había, en aquel viaje misionero levantado en la gracia del Señor, bueno, ellos le dieron lugar y le permitieron sus enseñanzas estar allí a la orden del día. Por eso Pablo dice: hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, yo los parí a ustedes, yo los di a luz, los sufrí, sé que es el cariño y el dolor que se siente y el tiempo que lleva todo esto y el dolor intenso. Y dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. La condición, el compromiso de Pablo como pastor era: los voy a ayudar, los voy a conducir, los voy a instruir, voy a ser su maestro, voy a ser aquel que pueda darle la enseñanza necesaria hasta que Cristo sea formado en usted, hasta que alcance la madurez necesaria. Y esto es justamente lo que debe ser nuestra meta: no solo conocer el Evangelio de Cristo, que ya nos posiciona como hijo, como salvo, como heredero de las promesas de Dios, sino que también Cristo se ha formado en nuestra vida. No estamos simplemente para decir: bueno, listo, ya soy cristiano, ya soy un hijo de Dios, ya nací de nuevo, sino que ahora el carácter de Cristo dentro de nuestras vidas tiene que ir formándose. Y este es un trabajo pastoral, un trabajo del maestro, un trabajo del pastor constantemente, un trabajo de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, obrando en la vida de aquel que creyó. Y esto es lo que Pablo está diciendo: Cristo se tiene que formar hasta que Cristo sea formado en vuestras vidas. Cristo se está formando en tu vida, está dando lugar al Espíritu Santo en aquellas cosas que te está señalando por dónde ir, qué hacer y qué decisiones tomar. Estás escuchando el Evangelio, la enseñanza que el pastor cada domingo, cada fin de semana o cada tiempo te está dando. Estás escuchando la palabra de Dios, leyéndola, meditando, la cual te habla seguramente a tu vida, y estás prestando atención a ella para que modifique, cambie algunas cosas que habría que cambiar si así fuese necesario en tu vida, e incorporando en tu ser compromiso y maduración, crecimiento. ¿Estás haciendo todo eso? ¿Estás dando lugar a todo esto? ¿O simplemente todavía andas con el chupete espiritual, andas con pañales todavía, porque hace 30 años creíste, pero todavía no has crecido y necesitas correr al pastor o algún hermano mayor o que te esté auxiliando por cuestiones en las cuales tú ya podrías haberlas resuelto con decisiones simples, nada más? Ahora, crezcamos en la fe, maduremos en la fe, que Cristo sea formado en nosotros, que cada uno de nosotros manifestemos la persona de Jesucristo. Esto es lo que Pablo está diciendo: que cada uno de nosotros crezcamos a tal punto de que en nosotros se vea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Espero que esto sea nuestra meta también, que la persona de Cristo sea formada en nuestras vidas. Y para esto tenemos que trabajar y ser sumiso y ser humilde de corazón y decirle: Señor, ayúdame. Y cuando el pastor, el ministro de Dios, a quien está allí al frente de la congregación donde estás, habla, enseña, predica, instruye, el Espíritu Santo obra en tu vida, en tu corazón, de tal manera que hagamos los cambios que sean necesarios y que tomemos la decisión de decir: Señor, obra en mí. Obra en mí, yo necesito ese cambio, yo necesito modificar esto, yo necesito eso, lo que tu palabra dice. Cuando meditemos su palabra, cuando leemos su palabra, cuando estamos ante su palabra, cuando estamos ante Dios, Señor, obra en mi corazón. Moldeame como el alfarero moldea el barro, ¿no? Como la arcilla en sus manos. Así también, Señor, hasta que Cristo sea formado en mí. Dios te bendiga. Nos encontramos la próxima semana estudiando el capítulo 5. Si este video, este estudio te fue de bendición, me alegro, y esa es nuestra oración. Compartido con quien quiera también, si así te parece bien. Dios te bendiga.